Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Nos tomamos un colacao con. ¿Qué tal estáis? Espero que genial, seguro que sí. Volvemos con un nuevo colacao y retomamos la temática con la que inauguramos esta temporada, el cambio climático. Como bien recordáis, los que sois seguidores del programa, los 2 primeros capítulos de esta cuarta temporada los realizaron mi alumnado de segundo de la ESO, realizando diversas entrevistas a familiares y amigos, donde les preguntaban por el clima de Humilladero y en concreto, pues cómo les afectaba a dicho cambio climático a la población de Humilladero. Pues como ya he dicho, retomamos el tema, pero en este caso vamos a realizar un podcast encadenado. ¿Qué es un podcast encadenado? Muy sencillo. Tan solo lanzaré una pregunta relacionada con el cambio climático y uno de mis alumnos la responderá. A su vez, él lanzará otra pregunta que responderá un segundo alumno, el cual también realizará otra pregunta, y así hasta que prácticamente todo el instituto pase por este micrófono. No agobiéis, que las respuestas son breves, las preguntas son breves y tampoco todo el mundo no participa, pero va a haber bastante. ¿Comenzamos? Pues sí, la primera pregunta es la que tenéis todos en vuestra mente. ¿Qué es el cambio climático? Es la alteración de los patrones climáticos de la Tierra, causada por factores naturales y humanos, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Y ahora quiero hacerle una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Cuáles son las causas naturales del cambio climático? Factores como la actividad volcánica, cambio en la radiación solar y variaciones en la órbita terrestre. Ahora quiero hacer yo una pregunta. ¿Qué papel juegan las causas antropogénicas en el cambio climático? La actividad humana, como la emisión de gases de efecto invernadero y la deforestación, amplifica el calentamiento global y altera los sistemas climáticos. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo contribuye la quema de combustibles fósiles al cambio climático? Al quemar combustibles como el carbón, petróleo y gas natural, liberamos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahora me gustaría hacer una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Qué impacto tiene la deforestación en el cambio climático? La deforestación reduce la capacidad de absorción del CO2 de los bosques, liberando carbono, almacenando y contribuyendo al calentamiento global. Ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el efecto del aumento de gases de efecto invernadero en el cambio climático? Estos gases atrapan el calor en la atmósfera, creando un efecto invernadero que eleva las temperaturas globales y causa cambios climáticos. Ahora me gustaría hacer a mí una pregunta. ¿Qué otros efectos antropogénicos contribuyen al cambio climático? La agricultura intensiva, la urbanización, la industria y la contaminación también emiten gases y afectan los sistemas climáticos. Ahora quiero hacer yo una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir entre causas naturales y antropogénicas del cambio climático? Mediante el análisis de datos científicos como registros climáticos, mediciones atmosféricas y modelos climáticos, podemos identificar las contribuciones humanas al cambio climático. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante entender las causas del cambio climático? Comprender las causas nos permite desarrollar estrategias efectivas de mitigación y adaptación, así como tomar medidas para reducir nuestra huella de carbono. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la implicación ética de las causas antropogénicas del cambio climático? Reconocer nuestra responsabilidad en el cambio climático nos obliga a tomar medidas para proteger el medio ambiente y las generaciones futuras.
Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué evidencia respalda la existencia del cambio climático? El aumento de la temperatura global, el derretimiento de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos son algunas de las pruebas científicas. Ahora me gustaría hacer a mí una pregunta. ¿Cómo se recopilan los datos sobre el cambio climático? A través de satélites, estaciones meteorológicas, mediciones de temperatura en tierra y mar y registros históricos de fenómenos climáticos. Ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué tendencias climáticas preocupantes se han observado recientemente? Aumento de la frecuencia e intensidad de olas de calor, sequía prolongada, inundaciones repentinas, huracanes más potentes y cambios en los patrones de precipitaciones. Y ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuáles son los efectos observados de los cambios climáticos en los ecosistemas? Pérdida de hábitats, cambios en la distribución de especies, extinciones, blancamiento de corales y alteraciones en ciclos de vida de plantas y animales. Y ahora me gustaría hacer una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Cómo afecta el cambio climático a la agricultura? Reduce la productividad de cultivos, aumenta las plagas y enfermedades, afecta la disponibilidad de agua para riego y modifica los ciclos de cultivo. Ahora me gustaría hacer una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en los recursos hídricos? Provoca la disminución de los caudales de ríos, el deshielo de glaciares, la escasez de agua potable y la intensificación de sequías e inundaciones. Ahora me gustaría hacer una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas marinos? Provoca la acidificación de los océanos, el blanqueamiento de corales, la pérdida de biodiversidad marina y cambios en la distribución de especies. Me gustaría hacer una pregunta a mi siguiente compañero. ¿Qué consecuencias tiene el aumento del nivel del mar? Inundaciones costeras, erosión de playas, intrusión salina en acuíferos, pérdidas de hábitats costeros y amenazas para las comunidades costeras y la infraestructura. ¿Qué datos respaldan la relación entre el cambio climático y los fenómenos extremos? Registros históricos y observaciones recientes muestran un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos como huracanes, tormentas, olas de calor y sequía. Ahora querría yo hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel de la comunidad científica en la comprensión del cambio climático? La comunidad científica recopila, analiza y comunica datos sobre el cambio climático, proporcionando evidencia sólida para la toma de decisiones políticas y acciones de mitigación y adaptación. Y ahora quiero hacer yo una pregunta. ¿Cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas terrestres? Provoca la desertificación, la pérdida de vegetación, incendios forestales más frecuentes y la migración de especies hacia áreas más frías. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en los ecosistemas acuáticos? Produce la acidificación de los océanos, el blanqueamiento de corales, la reducción de hábitats y la disminución de la biodiversidad marina. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático en la biodiversidad? Provoca extinciones de especies, altera las interacciones entre especies y afecta la distribución geográfica y los patrones de reproducción de los organismos. A mí también me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo afecta el cambio climático a los recursos naturales? Produce escasez de agua, disminución de la calidad del aire, pérdida de suelos fértiles y cambio en la disponibilidad de alimentos y materias primas. ¿Qué impacto tiene el aumento de la temperatura en los ecosistemas terrestres? Acelera la desertificación, afecta la distribución de plantas y animales y promueve la propagación de plagas y
enfermedades en los bosques. ¿Cuál es el riesgo del derretimiento de los glaciares para los ecosistemas acuáticos? Aumenta el nivel del mar, afecta la salinidad de los océanos, altera las corrientes marinas y provoca la pérdida de hábitats para la vida marina. ¿Cómo afecta la acidificación de los océanos a la biodiversidad marina? Daña los arrecifes de coral, afecta a los organismos con conchas y exoesqueletos de carbono cálcico y altera las redes tróficas marinas. ¿Qué impacto tiene la pérdida de hábitat en la biodiversidad terrestre? Provoca la extinción de especies, fragmenta poblaciones, reduce la diversidad genética y afecta la capacidad de adaptación de los organismos. ¿Cómo influye el cambio climático en la disponibilidad de agua dulce? Altera los patrones de precisión, disminuye la disponibilidad de agua y provoca sequías más frecuentes y prolongadas en diversas regiones del mundo. ¿Qué consecuencias tiene la disminución de biodiversidad para los ecosistemas? Reduce la resiliencia de los ecosistemas frente a perturbaciones, disminuye la estabilidad de los servicios ecosistémicos y aumenta el riesgo de colapso del ecosistema. ¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana? Aumenta los riesgos de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y transmitidas por vectores, además de provocar estrés térmico y lesiones relacionadas con el clima extremo. ¿Qué impacto tiene el cambio climático en la seguridad alimentaria? Disminuye la disponibilidad y calidad de alimentos debido a la pérdida de cultivos, sequía y cambia los patrones de lluvia, aumentando la inseguridad alimentaria. ¿Cómo influye el cambio climático en el acceso al agua potable? Provoca la escasez y contaminación del agua, amenazando la salud pública y el abastecimiento de agua potable para beber, cocinar e higiene personal. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la migración humana? Incrementa la migración debido a la pérdida de medios de vida, conflictos por recursos escasos y desastres naturales relacionados con el clima. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático en los conflictos sociales? Agrava los conflictos por recursos como agua y tierra, aumentando las tensiones sociales, la inmigración forzada y el riesgo de conflictos violentos. Y mi pregunta es, ¿qué estrategia utilizamos para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero? Implementamos tecnologías más limpias como energías renovables y transporte eléctrico y promovemos prácticas sostenibles en industrias clave. ¿Cómo fomentamos el uso de energías renovables? Incentivamos la inversión en energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica, creando políticas que favorecen su desarrollo y adopción a gran escala. ¿Cuál es nuestra estrategia para mejorar la eficiencia energética? Adoptamos tecnología eficiente en edificios, transporte y procesos industriales, promoviendo la conservación de energía y la reducción de desperdicios. ¿Qué políticas ambientales implementamos para mitigar el cambio climático? Establecemos estándares de emisiones más estrictos, fomentamos la investigación en energías limpias y aplicamos impuestos sobre el carbono para incentivar la reducción de emisiones. Y mi pregunta es, ¿cómo incentivamos la transición hacia energías renovables? Promovemos el transporte público, vehículos eléctricos y compartidos, y desarrollamos infraestructuras para fomentar modos de transporte más sostenibles y eficientes. ¿Cuál es nuestra política respecto a la agricultura y la ganadería? Apoyamos prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación y la ganadería regenerativa, que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y promueven la captura de carbono. ¿Qué acciones tomamos para reducir la dependencia de combustibles fósiles? Invertimos en investigación y desarrollo de tecnologías limpias, como el almacenamiento de energía y la captura y almacenamiento de carbono, para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. ¿Qué hacemos para promover la eficiencia energética en la industria?
Implementamos programas de auditoría energética, ofrecemos incentivos para la actualización de equipos y procesos industriales y promovemos la adopción de prácticas de producción más limpias y eficientes. Ahora os pregunto, ¿cuál es vuestra visión sobre el papel de las políticas ambientales en la mitigación del cambio climático? Creemos que las políticas ambientales deben ser integrales, equitativas y basadas en la ciencia, abordando tanto la reducción de emisiones como la adaptación al cambio climático para garantizar un futuro sostenible para todos. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas de adaptación al cambio climático que puedes recomendar? Implementar prácticas agrícolas resistentes, construir diques y sistemas de drenaje mejorados y desarrollar planes de gestión de desastres integrados en las comunidades. ¿Cómo puedo contribuir a la creación de infraestructuras más resilientes frente al cambio climático? Apoyar proyectos de construcción sostenible, promover el uso de materiales resistentes al clima extremo y abogar por la planificación urbana inteligente y adaptable. Y ahora, otra pregunta. ¿Qué significa gestionar el riesgo frente al cambio climático? Significa identificar y evaluar los peligros climáticos potenciales, desarrollar estrategias de mitigación y preparación y garantizar una respuesta eficaz frente a emergencias climáticas. Y ahora, ¿cómo puede mi comunidad mejorar su seguridad frente al cambio climático? Mediante la implementación de sistemas de alerta temprana, la creación de refugios climáticos seguros y el fortalecimiento de la infraestructura crítica ante eventos climáticos extremos. Pero, ¿cuál es la importancia de la adaptación en una agricultura frente al cambio climático? Mediante la implementación del sistema de alerta temprana, la creación de refugios climáticos seguros, el fortalecimiento de la infraestructura crítica ante eventos climáticos extremos. ¿Cuál es la importancia de la adaptación en la agricultura frente al cambio climático? Es crucial para asegurar la seguridad alimentaria involucrando prácticas como la diversificación de cultivos, la gestión eficiente del agua y la introducción de variedades resistentes. ¿Qué medidas se pueden tomar para hacer frente al aumento del nivel del mar? Implementar estrategias de protección costera, restaurar manglares y humedales y promover la gestión sostenible de la costa para reducir la vulnerabilidad frente a la erosión. ¿Cómo pueden las ciudades adaptarse mejor al cambio climático? Mediante la creación de espacios verdes urbanos, el diseño de edificios sostenibles, la mejora de la infraestructura, del transporte y la gestión eficiente del agua y los residuos. ¿Qué papel desempeña la planificación urbana en adaptación al cambio climático? La planificación urbana puede promover el desarrollo de ciudades más resilientes al integrar consideraciones climáticas en el diseño de infraestructuras, edificaciones y espacios públicos. ¿Cómo puedo contribuir a la gestión del riesgo en mi comunidad frente al cambio climático? Participando en programas de capacitación sobre preparación para desastres, apoyando la implementación de políticas de mitigación y siendo conscientes de los riesgos climáticos locales. ¿Qué estrategias pueden adoptarse para garantizar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático? Invertir en infraestructuras de gestión del agua, promover la captación y reutilización de agua y fomentar prácticas de conservación y uso eficiente de recursos hídricos. Y ahora voy a lanzar yo una pregunta. ¿Cuáles son los costos de la inacción frente al cambio climático? La acción climática puede generar empleo en sectores como la energía renovable, mejorar la salud pública, reducir la contaminación y fomentar la innovación tecnológica. Ahora voy a lanzarle una pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades económicas asociadas con la transición hacia energía limpia? La transición hacia energía limpia ofrece oportunidades de inversión, creación de empleo en sectores renovables y desarrollo de tecnologías sostenibles, impulsando la economía verde.
Y ahora pregunto yo, ¿cómo puede beneficiar la acción climática a la industria y empresas? La acción climática puede estimular la innovación en tecnologías limpias, mejorar la eficacia energética y aumentar la demanda de productos y servicios sostenibles. Ahora pregunto yo, ¿qué papel juegan las políticas climáticas en la economía? Ya está. La acción climática puede estimular la innovación en tecnologías limpias, mejorar la eficiencia energética y aumentar la demanda de productos y servicios sostenibles. Voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué papel juegan las políticas climáticas en la economía? Las políticas climáticas pueden incentivar la inversión en energías renovables, promover la eficiencia energética y estimular la transición hacia una economía baja en carbono. ¿Cuál es la importancia de la inversión en infraestructura resiliente al cambio climático? La inversión en infraestructura resiliente puede reducir los costos de daños por eventos climáticos extremos, proteger vidas y propiedades y fortalecer la economía local. ¿Qué son los costos sociales del cambio climático? Los costos sociales incluyen pérdida de empleo, desplazamiento de comunidades, aumento de la pobreza y desigualdad y deterioro de la calidad de vida. Bueno, y una pregunta, ¿qué oportunidades económicas ofrece la adaptación al cambio climático? La adaptación al cambio climático puede generar oportunidades de negocio en sectores como la gestión del agua, la agricultura resiliente y la construcción de infraestructuras sostenibles. Y ahora quería preguntar que cómo pueden las políticas de transición justa abordar los impactos económicos y sociales del cambio climático. Las políticas de transición justa pueden garantizar una distribución equitativa de los costos y beneficios de la acción climática, proteger los empleos en sectores afectados y promover la inclusión social. ¿Qué medidas pueden tomarse para asegurar una transición justa hacia una economía baja en carbono? Se deben implementar programas de formación y reciclaje laboral, establecer mecanismos de apoyo a las comunidades afectadas y promover la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Y ahora me toca preguntar a mí, ¿qué es la COP y cuál es su objetivo principal? La COP, Conferencia de las Partes, es una reunión anual donde los países discuten y negocian acciones para abordar el cambio climático a nivel global. Y ahora quiero preguntar yo, ¿cuál es el acuerdo más importante sobre el cambio climático? El Acuerdo de París, que establece objetivos para limitar el aumento de la temperatura global y promover la adaptación y la resiliencia. Pero, ¿cuál es el objetivo principal del Acuerdo de París? Limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y esforzarse por limitarlo a 1,5, comparado con los niveles preindustriales. Y mi pregunta es, ¿qué son los NDC y por qué son importantes? Las contribuciones determinadas a nivel nacional son compromisos voluntarios de los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Pero, ¿cómo se monitorean y revisan los compromisos climáticos de los países? A través de un proceso de transparencia y revisión entre pares, donde los países informan regularmente sobre sus acciones climáticas y progreso. Y mi pregunta sería, ¿qué son los mecanismos de mercado en el contexto climático? Son herramientas que permiten a los países cumplir sus compromisos climáticos de manera más eficiente, como el comercio de carbono y los mecanismos de compensación. Pero, ¿cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la política climática? Facilitan la cooperación entre países, brindan asistencia técnica y financiera y coordinan iniciativas para abordar el cambio climático a nivel mundial.
¿Qué desafío enfrenta la política internacional sobre el cambio climático? La falta de ambición de algunos países, la resistencia de industrias intensivas en carbono y la necesidad de financiamiento adecuado para países en desarrollo. Y ahora lanzo una pregunta al aire. ¿Cómo se implementan las decisiones tomadas por la COP? A través de la legislación nacional, políticas públicas, programas de financiamiento climático y acciones coordinadas entre gobiernos, sector privado y sociedad civil. ¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático? Es fundamental para abordar un problema global como el cambio climático, ya que algún país puede resolverlo por sí solo y se requiere una acción concertada a nivel mundial. Ahora me toca preguntar a mí, ¿cómo pueden los ciudadanos participar en la lucha contra el cambio climático? Participando en marchas climáticas, firmando peticiones, votando por políticas ambientales y apoyando a organizaciones comprometidas con la sostenibilidad. Ahora pregunto yo, ¿qué papel juega el activismo climático en la concienciación? Sensibiliza a la sociedad sobre la urgencia del cambio climático, presiona a los líderes y empresas para tomar medidas y promueve la justicia climática. Bueno, y ahora pregunto yo, ¿cómo influye la educación ambiental en la concienciación climática? Fomenta la comprensión de los impactos del cambio climático, promueve estilos de vida sostenibles y capacita a las personas para tomar decisiones informadas sobre el medio ambiente. Y ahora pregunto yo, ¿qué cambios de comportamiento pueden contribuir a mitigar el cambio climático? Reducir el consumo de carne, optar por transporte público o bicicleta, disminuir el uso de plástico y adoptar prácticas de consumo responsables y eficiencia energética. Y ahora pregunto yo, ¿qué importancia tienen los movimientos climáticos en la concienciación? Generan un sentido de comunidad, movilizan a las personas a actuar, aumentan la visibilidad del problema climático y presionan a los líderes para implementar políticas ambientales más sólidas. Y ahora me gustaría preguntar, ¿cuál es el impacto de la divulgación científica en la concienciación climática? Proporciona información precisa y actualizada sobre el cambio climático, desmitifica conceptos erróneos y empodera a las personas para tomar medidas informadas. Y ahora me gustaría preguntar, ¿cómo pueden los jóvenes contribuir al activismo climático? Organizando huelgas estudiantiles, involucrándose en grupos juveniles ambientales, utilizando las redes sociales para difundir información y presionar a los líderes a tomar medidas. Y pregunto yo, ¿por qué es importante la colaboración entre diferentes sectores en la lucha contra el cambio climático? Permite un enfoque integral y multifacético para abordar el problema, aprovechando la experiencia y los recursos de diversos actores para encontrar soluciones efectivas y sostenibles. ¿Qué papel desempeña la empresa de la concienciación climática? Pueden aportar prácticas empresariales sostenibles, reducir su huella de carbono, invertir en energías renovables y abogar por políticas climáticas ambiciosas a nivel gubernamental y global. ¿Cómo puede la participación ciudadana influir en las decisiones políticas sobre el cambio climático? A través del voto informado, la presión de los líderes políticos, la participación en audiencias públicas y la colaboración con organizaciones de base para impulsar agendas climáticas más sólidas. ¿Cuáles son los posibles escenarios climáticos futuros? Se proyecta un aumento de temperatura, cambios en los patrones de precipitaciones y eventos climáticos extremos más frecuentes debido al aumento de gases de efecto invernadero. ¿Qué incertidumbre enfrentamos en relación con el cambio climático? Incertidumbre sobre
la velocidad y la magnitud del calentamiento, impacto regional y efectividad de las medidas de la mitigación y adaptación. ¿Cómo puede contribuir la innovación tecnológica a abordar el cambio climático? Innovaciones en energías renovables, almacenamiento de energía, transporte limpio, agricultura sostenible y captura de carbono pueden ayudar a reducir las emisiones y adaptarnos al cambio climático. ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo para enfrentar el cambio climático? Necesitamos un enfoque multidisciplinario y colaborativo que incluya políticas climáticas sólidas, inversión en investigación y desarrollo, educación ambiental y cambio en el comportamiento individual y empresarial. ¿Qué papel juega la mitigación en el futuro del cambio climático? La mitigación es crucial para limitar el calentamiento global y reducir los impactos adversos del cambio climático en el futuro. ¿Cómo pueden las comunidades adaptarse a los cambios climáticos del futuros? La adaptación requiere estrategias flexibles, infraestructuras resilientes, gestión de riesgos y colaboración entre gobiernos, sectores privados y sociedad civil. ¿Cuál es el papel de la inversión en investigación climática para el futuro? La investigación climática proporciona datos fundamentales para comprender los impactos del cambio climático y desarrollar soluciones efectivas a largo plazo. ¿Qué desafíos enfrentamos al abordar el cambio climático a largo plazo? Desafíos incluyen la resistencia al cambio, intereses económicos divergentes, falta de financiamiento y coordinación global insuficiente. ¿Cómo puede la cooperación internacional influir en el futuro del cambio climático? La cooperación internacional es esencial para establecer metas ambiciosas, compartir tecnologías y recursos y abordar los desafíos climáticos a escala global. ¿Cuál es el papel de las generaciones futuras en la lucha contra el cambio climático? Las generaciones futuras heredarán los impactos del cambio climático, por lo que es crucial involucrarlas en la toma de decisiones y dejarle un mundo más sostenible. Bravo chicos, habéis estado genial. Más de 90 preguntas, más de 90 respuestas, aclarando conceptos, ideas, unas más fáciles, otras quizás un poco más complejas de entender sobre el cambio climático. Espero que os haya gustado, que os haya servido y os haya sido útil. Es verdad que se ha quedado un poquito largo al final, pero creo que merece la pena, que se trata de una actividad, de un proyecto que los chavales le han tenido muchas ganas. Ya digo, han participado más de 90 personas y algunos que se han quedado fuera porque no hemos podido grabar más. En fin, una idea bastante bonita, bastante chula y sobre todo que les sirve tanto a ellos como para los que estáis escuchando el programa, concienciarnos un poco más sobre este problema que tenemos, sobre el cambio climático y, en fin, aportar nuestro granito de arena. Espero que os haya gustado, repito, que lo hayáis pasado bien y nos vemos en el próximo programa. No faltéis, que ya sabéis que paso lista.